El granjero caminaba descalzo por el terreno vacío donde antes estaba su casa, todavía sosteniendo la caja con sus últimas pertenencias, cuando escuchó caballos acercándose. Pensó que eran los hombres del banco regresando, pero al ver a los guerreros apaches descendiendo en silencio, y a uno de ellos mirando directamente sus manos temblorosas, sus piernas casi cedieron. Cuando el más anciano abrió un medallón que llevaba y reconoció algo que pertenecía al padre del granjero, todos alrededor quedaron inmóviles, y el silencio que cubrió el patio hizo que él contuviera la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. ¿Sabes por qué camino descalzo cada mañana, Canelo? Porque la tierra habla, y solo los que la tocan pueden escucharla. Miguel Reyes se agachó para acariciar a su perro mientras el primer rayo de sol asomaba por las montañas de Chihuahua. Canelo movió la cola y ladró suavemente, como si entendiera cada palabra. El perro de manchas color canela era su único compañero desde que su padre, Rodrigo Reyes, había fallecido hace 5 años. La pequeña casa de adobe donde vivían estaba en las afueras de San Lorenzo del Valle, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en muchos mapas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de sus padres. Su madre había muerto cuando Miguel tenía 12 años, dejándolo solo con su padre y estas tierras. «Hoy vamos a cosechar los chiles, amigo», dijo Miguel mientras se ponía su sombrero gastado. «Doña Lupita dice que son los más picosos de todo México». Miguel salió al campo cuando el cielo aún estaba rosado. A sus 40 años, conocía cada centímetro de su tierra. Caminó entre las plantas de chile, tocando suavemente cada una como si saludara a viejas amigas. «Buenos días, pequeñas. Hoy es el día de ir al mercado». En la distancia, el gallo de don Mateo cantaba, anunciando que todo San Lorenzo pronto despertaría. Miguel trabajaba mientras el pueblo dormía, y seguía trabajando cuando todos volvían a sus casas. Así había sido siempre. Así le había enseñado su padre. Después de recoger 3 canastas de chiles, Miguel regresó a la casa para desayunar. Su cocina era simple: una estufa de leña, ollas de barro y una mesa de madera que Rodrigo había construido con sus propias manos. «Miguel». «Buenos días, vecino». La voz de don Mateo llegó desde el camino de tierra. El anciano, de más de 80 años, se acercaba lentamente apoyado en su bastón. Era el hombre más viejo de San Lorenzo y el que más historias contaba. «Don Mateo, pase a tomar un café», invitó Miguel. «Gracias, hijo. Venía a ver si me podías vender unos elotes para la sopa de mi Rosita». Miguel sonrió y señaló hacia un costal recién llenado. «Llévese los que necesite, don Mateo. Para usted no tienen costo». El anciano se sentó en la mesa mientras Miguel le servía café en una taza desportillada. «Tu padre estaría muy orgulloso, Miguel», dijo don Mateo soplando el café caliente. «Rodrigo siempre decía que esta tierra era especial, que tenía magia en sus entrañas». «¿Recuerda cuando mi papá ayudó a construir la escuela nueva?», preguntó Miguel, sentándose frente al anciano. «Claro que sí». Los ojos de don Mateo brillaron con el recuerdo. Trabajó 30 días seguidos después de cuidar su tierra. Y cuando vino esa sequía terrible de 2001, tu padre fue el único que compartió su agua con todos. Un hombre como pocos, Rodrigo Reyes. Miguel asintió, guardando cada historia en su corazón como un tesoro. Después del desayuno, cargó su vieja camioneta con los productos para vender en Ciudad Juárez: chiles, elotes, tomates y algunas calabazas. Canelo saltó a la parte trasera, como hacía cada jueves. «Volveremos antes del anochecer», le dijo Miguel a don Mateo mientras arrancaba el motor. El mercado de Ciudad Juárez estaba lleno de colores, olores y voces que gritaban precios y ofertas. Miguel instaló su puesto junto al de doña Guadalupe, que vendía tortillas hechas a mano. «Ay, Miguel, tus chiles se ven hermosos hoy», comentó la mujer acomodando sus trenzas grises bajo su rebozo. «Son para su mole famoso, doña Guadalupe», respondió Miguel con una sonrisa. Las horas pasaron rápido entre ventas y conversaciones. Al terminar el día,
Miguel había vendido casi todo. Guardó el dinero en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, como le había enseñado su padre. Ya estaba oscureciendo cuando regresó a San Lorenzo. Después de guardar la camioneta y alimentar a Canelo, Miguel se sentó en el portal de su casa en una vieja mecedora. El cielo estaba lleno de estrellas que parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. «Otro buen día, papá», murmuró hacia el cielo como hacía cada noche. Canelo se acostó a sus pies, vigilante y fiel. Miguel mecía suavemente la silla, escuchando los grillos y el viento entre los maizales. Estaba cansado pero satisfecho. Su vida era simple, pero honesta y plena. Tenía su tierra, sus recuerdos y la paz de quien vive siguiendo el ejemplo de un buen hombre. El perro levantó repentinamente las orejas, como si escuchara algo lejano. Miguel miró hacia el camino oscuro, pero no vio nada inusual. «Tranquilo, muchacho, solo es el viento», dijo, acariciando la cabeza de Canelo. Poco sabía Miguel que ese viento traería pronto una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Canelo seguía inquieto. Mientras Miguel preparaba su café matutino, el perro no dejaba de mirar hacia el camino, como si esperara algo. «Estás nervioso hoy, ¿eh?», dijo Miguel, dándole una tortilla. «Vamos a trabajar, que los chiles no se riegan solos». Era una mañana calurosa de julio. El sol brillaba con fuerza sobre San Lorenzo del Valle. Miguel había salido temprano para regar sus plantas de chile antes de que el calor se volviera insoportable. Con su sombrero de paja y sus botas gastadas, caminaba entre los surcos con una manguera en la mano. «Buenos días, mis pequeños picosos», murmuraba a sus chiles mientras los regaba cuidadosamente. De repente, el sonido de un motor rompió la tranquilidad de la mañana. Canelo comenzó a ladrar con fuerza. Miguel levantó la vista y vio una camioneta negra y brillante que se acercaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. «¿Quién vendrá a esta hora?», se preguntó dejando la manguera en el suelo. La camioneta se detuvo frente a su casa. Era un vehículo lujoso, muy diferente a los que se veían normalmente en San Lorenzo. Miguel se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminó hacia los visitantes. Canelo lo seguía, sin dejar de gruñir. 3 hombres bajaron del vehículo. Vestían trajes elegantes y zapatos brillantes, totalmente fuera de lugar en medio de la tierra y el polvo de la granja. Miguel notó que ninguno sudaba a pesar del calor. «¿Señor Miguel Reyes?», preguntó el más alto de ellos, un hombre de unos 45 años con lentes de sol caros. «Sí, soy yo», respondió Miguel intrigado. «¿En qué puedo ayudarlos?» «Me llamo Javier Domínguez del Banco Nacional de México», dijo el hombre, extendiendo una mano que Miguel estrechó con desconfianza. «Estos son mis colegas, los señores López y Ramírez». Los otros 2 hombres asintieron levemente. Abrieron sus maletines negros y sacaron varios papeles. «Señor Reyes», continuó Javier con voz fría, «lamento informarle que esta propiedad está hipotecada. Su padre, Rodrigo Reyes, solicitó un préstamo al banco que nunca terminó de pagar». Miguel sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada. «¿Qué? Debe haber un error. Mi padre jamás mencionó ninguna deuda». Javier Domínguez le entregó unos documentos. «No hay ningún error, señor Reyes. Con los intereses acumulados durante estos años, la deuda asciende a 500,000 pesos. Tiene 3 días para desalojar o enfrentará acciones legales». Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaba la firma de su padre. Pero la fecha era de cuando Rodrigo estaba muy enfermo, apenas podía levantarse de la cama. «Esta firma», murmuró Miguel, «no puede ser de mi padre. En esta fecha él apenas podía sostener una cuchara». «Los documentos están en orden, señor Reyes», dijo uno de los otros hombres. «Fueron certificados por el notario Felipe Vargas de Ciudad Juárez». Miguel apretó los puños, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Necesito hablar con ese notario. Esto no puede ser legal». «3 días, señor Reyes», repitió Javier Domínguez mientras regresaba a la camioneta. «Ni uno más». Los 3 hombres subieron al vehículo y se fueron,
dejando una nube de polvo. Canelo ladraba furioso tras la camioneta. «¡Silencio, Canelo!», gritó Miguel, más por desesperación que por enojo. Entró a su casa y revisó frenéticamente los cajones donde guardaba los documentos de su padre. Buscó recibos, cartas, cualquier cosa que mencionara un préstamo. No encontró nada. Esa tarde, Miguel fue a ver a su amigo Pedro Sánchez. El mecánico estaba trabajando bajo un viejo camión cuando Miguel llegó al taller. «Pedro, necesito tu ayuda», dijo Miguel sin saludar siquiera. Pedro salió de debajo del vehículo, limpiándose las manos con un trapo. «¿Qué pasa, hermano? Te veo pálido». Miguel le contó todo mientras Pedro escuchaba con el ceño fruncido. «¿500,000 pesos?», exclamó Pedro cuando Miguel terminó. «Es una fortuna. ¿Y solo tienes 3 días?» «Sí. ¿Conoces a alguien que pueda prestarme tanto dinero?». Pedro negó con la cabeza. «En todo San Lorenzo no hay nadie con ese dinero, Miguel. Pero esto suena raro. Tu padre nunca mencionó deudas». Los siguientes 2 días, Miguel recorrió el pueblo buscando ayuda. Visitó a doña Guadalupe, quien fue amiga de su madre. La anciana lloró al no poder ayudarlo. Fue a ver al padre Tomás en la pequeña iglesia, pero el sacerdote apenas tenía para mantener el templo. La noche del tercer día, Miguel se sentó en su portal por última vez. Canelo apoyó la cabeza en su rodilla, como si entendiera la tristeza de su amo. «Mañana tendremos que irnos, amigo», susurró Miguel, acariciando las orejas del perro. «No sé a dónde, pero encontraremos un lugar». Las estrellas brillaban sobre San Lorenzo del Valle, indiferentes al dolor que sentía Miguel Reyes mientras contemplaba la tierra que amaba y que pronto ya no sería suya. La luz del amanecer encontró a Miguel ya despierto. No había podido dormir en toda la noche. Se levantó de la cama y miró por la ventana hacia sus campos de maíz. El plazo había terminado. «Vamos, Canelo», dijo con voz quebrada. «Tenemos que prepararnos». Miguel sacó una caja de madera tallada que su padre había hecho muchos años atrás. La puso sobre la mesa de la cocina y comenzó a guardar sus pocas pertenencias. Primero, las fotografías de sus padres que colgaban en las paredes. Las envolvió cuidadosamente en un paño antes de colocarlas en la caja. Canelo lo seguía de un lado a otro, como si entendiera que algo grave estaba pasando. «No te preocupes, amigo», le dijo Miguel, agachándose para acariciarlo. «Estaremos bien. Te lo prometo». Guardó su ropa, algunas herramientas pequeñas y un viejo libro que su madre le leía cuando era niño. Todo lo que cabía en esa única caja. Miró a su alrededor, a la casa donde había vivido toda su vida. Las paredes de adobe parecían más tristes sin las fotografías. Miguel salió al huerto donde crecían sus mejores chiles. Se arrodilló y con sus manos tomó un puñado de tierra negra y húmeda. La sintió entre sus dedos por última vez. Luego sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela que su madre había bordado y guardó allí la tierra. Se la colgó al cuello. «Para no olvidar nunca de dónde vengo», murmuró. Un ruido de motor le avisó que los hombres del banco habían llegado. Miguel respiró hondo, tomó su caja y silbó a Canelo para que lo siguiera. Javier Domínguez estaba parado junto a la camioneta negra, con un papel en la mano. «Buenos días, señor Reyes», dijo con frialdad. «¿Está listo para entregar la propiedad?». «No tengo opción, ¿verdad?», respondió Miguel, mirándolo directamente a los ojos. «La ley es la ley». Domínguez extendió un documento. «Firme aquí, confirmando que entrega voluntariamente». Miguel soltó una risa amarga. «¿Voluntariamente? Nada de esto es voluntario». Tomó el papel y lo firmó sin leerlo. Ya no importaba. «¿A dónde irá?», preguntó uno de los otros hombres, el más joven, con un tono que casi parecía de preocupación genuina. «Eso ya no es asunto de ustedes», respondió Miguel secamente. Caminó por el sendero de tierra con su caja bajo el brazo y Canelo siguiéndolo fielmente. No miró atrás ni una sola vez, aunque podía sentir los ojos de los hombres del banco siguiéndolo.
El camino hasta el pueblo nunca le había parecido tan largo. Cuando llegó a San Lorenzo, la gente lo miraba con tristeza. Todos sabían lo que había pasado. Doña Guadalupe salió de su casa y le dio un abrazo sin decir palabra. Don Mateo lo saludó quitándose el sombrero, con lágrimas en los ojos. Miguel se dirigió a casa de Pedro Sánchez. Su amigo estaba esperándolo en la puerta. «Mi casa es tu casa, hermano», dijo Pedro tomando la caja de madera de las manos de Miguel. «Por el tiempo que necesites». «Gracias, Pedro. No será mucho tiempo, solo hasta que encuentre qué hacer». La casa de Pedro era pequeña pero acogedora, en el centro de San Lorenzo. Una sola habitación que Pedro había dividido con una cortina para dar algo de privacidad a su invitado. «Canelo puede quedarse en el patio», dijo Pedro. «Hay sombra y agua fresca». Esa noche, después de una cena silenciosa, Miguel salió a sentarse en la entrada de la casa. Desde allí podía ver las montañas donde estaba su tierra. Pedro se unió a él, ofreciéndole una taza de café. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Pedro. Miguel suspiró profundamente. «No lo sé. Nunca he hecho otra cosa que trabajar la tierra. La tierra de mi padre, la tierra de mi abuelo». «Puedes quedarte aquí mientras lo decides», insistió Pedro. «No hay prisa». «Gracias, amigo». Esa noche, Miguel durmió inquieto en el pequeño catre que Pedro le había preparado. Tuvo un sueño extraño. Veía a su padre parado junto al viejo mezquite que crecía detrás de su casa. Rodrigo Reyes señalaba hacia una roca grande que tenía forma de águila. «El tesoro está donde el águila descansa al mediodía», decía su padre en el sueño, una y otra vez. Miguel despertó sobresaltado cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana. Se sentó en el catre, recordando el sueño. El águila era como su padre llamaba a esa roca porque su forma recordaba a un águila con las alas desplegadas. Se vistió rápidamente y salió al patio donde Canelo dormía. «Vamos, amigo», le dijo al perro. «Tenemos que volver una última vez». «¿A dónde vas?», preguntó Pedro, que estaba preparando café en la cocina. «Necesito despedirme bien», respondió Miguel. «Volveré pronto». Mientras caminaba por el polvoriento camino hacia su antigua propiedad, Miguel sentía un extraño presentimiento. No sabía qué encontraría allí, pero algo dentro de él le decía que debía ir. Canelo trotaba alegremente a su lado, como si también supiera que algo importante estaba por suceder. El camino a su antigua granja estaba desierto. Miguel avanzaba con pasos lentos, observando cada detalle: los árboles de mezquite que él mismo había plantado, las piedras del camino que conocía de memoria, el color de la tierra que tanto amaba. Canelo corría adelante, feliz de volver a terreno familiar. Cuando llegaron al límite de la propiedad, Miguel se detuvo un momento. No había nadie a la vista. Quizás los hombres del banco vendrían más tarde. «Vamos, Canelo», susurró. «Solo quiero caminar entre mis plantas una última vez». Miguel se adentró en los campos que hasta ayer eran suyos. Caminó entre los surcos donde crecían los chiles y tocó las hojas de maíz con cariño. Cada planta tenía una historia, cada pedazo de tierra guardaba recuerdos. De repente, Canelo comenzó a ladrar con fuerza mirando hacia el pequeño bosque que bordeaba la propiedad. Miguel escuchó un ruido que le erizó la piel, el sonido inconfundible de caballos galopando. «¿Qué es eso?», murmuró pensando que quizás los hombres del banco regresaban, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Desde el bosque emergieron 7 jinetes montados en caballos de colores variados. No eran hombres comunes. Vestían ropas tradicionales con diseños coloridos y tenían los rostros pintados con símbolos antiguos que Miguel nunca había visto. «Apaches», murmuró con asombro. Los jinetes se detuvieron a pocos metros de Miguel. Canelo gruñía, pero no se atrevía a acercarse. El miedo paralizó las piernas de Miguel. Había escuchado historias sobre los apaches que aún vivían en las montañas de la Sierra Tarahumara, pero nunca había visto ninguno. El líder, un hombre de unos 60 años con una larga trenza negra con mechones plateados, desmontó de su caballo. Era alto y se movía con la dignidad de quien está acostumbrado a ser respetado.
Caminó directamente hacia Miguel. ¿Eres el hijo de Rodrigo Reyes?, preguntó en español claro, aunque con un acento diferente. Miguel solo pudo asentir, sorprendido de que el hombre supiera quién era. «Me llamo Nahuel Águila Negra», dijo el hombre. «Tu padre y yo éramos amigos». Miguel no podía creer lo que escuchaba. Su padre nunca había mencionado tener amigos apaches. El hombre sacó algo de una pequeña bolsa de cuero que llevaba en la cintura. Era un medallón de plata antiguo con grabados del sol y la luna. Miguel lo reconoció inmediatamente. «Ese medallón, mi padre siempre lo llevaba. Pensé que se había perdido cuando murió. Tu padre me lo dio para que te lo entregara cuando fuera necesario», explicó Nahuel. «El momento ha llegado». Miguel tomó el medallón con manos temblorosas. Sentía como si una parte de su padre volviera a él. «¿Cómo conociste a mi padre?», preguntó Miguel, aún confundido. Nahuel hizo un gesto a los otros guerreros para que se acercaran. «Hace 22 años, hubo una gran sequía en estas tierras. El año 2001. No llovió durante meses. Los ríos se secaron. Nuestros niños y ancianos morían de sed. Fuimos a todos los pueblos cercanos pidiendo agua, pero todos nos cerraron las puertas. Nos llamaban indios y decían que no tenían nada para nosotros». Un nudo se formó en la garganta de Miguel mientras escuchaba. «Pero Rodrigo Reyes era diferente», continuó Nahuel. «Cuando llegamos a su puerta, nos invitó a pasar. Compartió su agua y su comida. Mientras otros escondían su cosecha, tu padre abrió sus almacenes para nosotros». Otro de los apaches, un hombre más joven, añadió: «Tu padre construyó un sistema para llevar agua desde su pozo hasta nuestro asentamiento en las montañas. Salvó a muchos niños y ancianos». Miguel sentía las lágrimas formándose en sus ojos. Era una parte de su padre que nunca había conocido. «¿Por qué nunca me habló de ustedes?», preguntó. «Rodrigo era un hombre humilde», respondió Nahuel. «No hacía el bien para que otros lo supieran». «¿Pero cómo supieron que estoy en problemas?». Miguel estaba cada vez más sorprendido. Nahuel miró hacia el cielo y luego a Miguel. «Los espíritus nos avisaron. Y también tenemos ojos y oídos en muchos lugares. Sabemos lo del banco y los papeles falsos». Miguel se sobresaltó. «¿Falsos? ¿Estás seguro?». «Completamente seguro», afirmó Nahuel con firmeza. «Yo estuve con tu padre el día que supuestamente firmó esos documentos. Estaba tan débil que no podía ni sostener una cuchara, mucho menos firmar un papel». Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Miguel. «Venimos a devolver el favor que tu padre nos hizo», dijo Nahuel. «Tenemos información que puede ayudarte a recuperar tu tierra». «¿Qué información?», preguntó Miguel ansioso. «Uno de nosotros trabaja limpiando oficinas en el banco por las noches. Ha visto documentos sobre un gran proyecto turístico. Quieren estas tierras porque abajo hay un acuífero enorme, un río subterráneo. El agua vale más que el oro en esta región seca». Miguel empezaba a entender. No se trataba solo de su pequeña granja, sino de algo mucho más grande. «¿Me ayudarán?», preguntó con voz esperanzada. Nahuel puso una mano en el hombro de Miguel. «Los apaches nunca olvidan a sus amigos. Vendrás con nosotros a las montañas. Allí planearemos cómo recuperar lo que es tuyo por derecho». Miguel siguió a Nahuel y los otros guerreros hacia las montañas de la Sierra Tarahumara. Canelo trotaba a su lado, feliz de estar en una aventura. Miguel había dejado un recado para Pedro, diciéndole que no se preocupara. El camino era empinado y difícil, pero los apaches conocían senderos ocultos entre los árboles. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro entre pinos y robles. Era un pequeño poblado con casas tradicionales hechas de madera y piedra. Humo salía de algunas de ellas. Niños jugaban en el centro mientras mujeres tejían y cocinaban. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo Nahuel. «Aquí estarás seguro mientras trabajamos en recuperar tu tierra». Miguel miraba todo con asombro. Nunca había imaginado que existía un lugar así tan cerca de San Lorenzo. «¿Cuántas personas viven aquí?», preguntó. «Unas 20 familias»,
respondió Nahuel. Somos pocos, pero resistimos. Mantenemos vivas nuestras tradiciones. Un joven apache de unos 30 años se acercó a ellos. Vestía jeans y camisa, diferente a las ropas tradicionales de los demás. Miguel, te presento a Tomás, dijo Nahuel. Es mi sobrino. Tomás extendió la mano y saludó a Miguel con una sonrisa amable. He oído mucho sobre el hijo de Rodrigo Reyes, dijo Tomás. Tu padre era respetado entre nuestra gente. Tomás estudió para ser abogado en la Universidad de Ciudad de México, explicó Nahuel con orgullo. Luego decidió regresar con su pueblo para ayudarnos. Miguel estaba impresionado. ¿Un abogado apache? ¿Te sorprende?, preguntó Tomás con una leve sonrisa. Pensé que era mejor luchar con sus propias armas, las leyes. Nahuel me dijo que tienes problemas con unos documentos. Miguel sacó los papeles que le había dado Javier Domínguez y se los entregó a Tomás. Dicen que mi padre pidió un préstamo y no lo pagó, pero él nunca mencionó nada de esto. Tomás llevó a Miguel a una pequeña casa de piedra que servía como su oficina. Tenía libros de leyes en estantes de madera y un escritorio simple. Encendió una lámpara y examinó los documentos con cuidado. Interesante, murmuró después de un rato. Hay varias cosas raras aquí. La firma no coincide exactamente con otras firmas de tu padre que he visto, y este sello notarial está ligeramente desalineado. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel con esperanza. Podría ser una falsificación, respondió Tomás. Pero necesitamos más pruebas. En ese momento entró una mujer apache de mediana edad. Lupe, justo a tiempo, dijo Nahuel. Cuéntale a Miguel lo que has visto. Trabajo limpiando las oficinas del Banco Nacional en Ciudad Juárez, explicó Lupe. Lo hago de noche, cuando todos se han ido. Hace 2 semanas vi documentos sobre un proyecto turístico en la oficina de Javier Domínguez. Había mapas de San Lorenzo y sus alrededores. ¿Viste mi tierra en esos mapas?, preguntó Miguel. Sí, confirmó Lupe. Tu propiedad estaba marcada en rojo, junto con otras tierras cercanas. Formaban un gran terreno junto al río. Tomás asintió, empezando a entender. Necesitamos conseguir esos documentos, dijo. Serían prueba de que todo esto es un fraude. Ya estamos en eso, respondió Nahuel con una sonrisa. Carlos y Raúl son nuestros mejores exploradores. Se infiltraron en las oficinas del banco anoche. Como si los hubieran llamado, 2 jóvenes apaches entraron en la casa. Llevaban mochilas que dejaron sobre el escritorio de Tomás. Lo conseguimos, dijo uno de ellos, sacando un teléfono con fotografías. Documentos, correos, todo. Todos se acercaron para ver las imágenes. Había fotos de correos entre Javier Domínguez y una empresa llamada Desarrollos Turísticos Internacionales. También había documentos con firmas de políticos locales y planos para un enorme complejo turístico. Miren esto, dijo Carlos, mostrando una foto de un documento con la firma de Rodrigo Reyes junto a otras firmas en una hoja aparte. Estuvieron practicando para falsificar la firma. Y esto es lo más importante, añadió Raúl, mostrando la foto de un correo. Javier Domínguez le escribió al notario Felipe Vargas diciéndole que necesitaba su ayuda para legalizar unos documentos especiales. Le prometió 50,000 pesos. Miguel sentía que la sangre le hervía. Entonces todo fue un fraude, dijo. Mi padre nunca pidió ese préstamo. Ahora tenemos pruebas, confirmó Tomás. Podemos presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Pero debemos ser cuidadosos. Esta gente tiene dinero y poder. ¿Y si nos descubren?, preguntó Miguel preocupado. Nahuel puso una mano en su hombro. Los apaches hemos sobrevivido siglos siendo cuidadosos, Miguel. Sabemos cuándo atacar y cuándo esperar. Tu padre nos enseñó que la paciencia es tan importante como el valor. Mañana iré a Chihuahua con estas pruebas, decidió Tomás. Conozco a alguien en la fiscalía que es honesto. Mientras tanto, tú debes quedarte aquí. No es seguro que regreses a San Lorenzo todavía. Miguel asintió, tocando el medallón de su padre que ahora colgaba de su cuello. Por primera vez en días, sentía que había esperanza. Esa noche,
Miguel no podía dormir. Acostado en una cama de pieles dentro de una cabaña apache, miraba el medallón de plata que había sido de su padre. La luz de la luna entraba por la pequeña ventana e iluminaba los grabados del sol y la luna. De repente, recordó el sueño que había tenido en casa de Pedro. Se levantó y salió de la cabaña. El aire de la montaña era frío. Canelo lo siguió, siempre fiel. Miguel encontró a Nahuel sentado junto a una pequeña fogata. El viejo apache miraba las estrellas. «¿No puedes dormir?», dijo Nahuel. No era una pregunta. «Tuve un sueño antes de venir aquí», explicó Miguel sentándose junto al fuego. «Vi a mi padre junto al viejo mezquite que crece detrás de mi casa. Señalaba hacia una roca grande que tiene forma de águila y me decía: «El tesoro está donde el águila descansa al mediodía». Nahuel lo miró con interés. «Los sueños son mensajes, Miguel, especialmente si vienen de los que ya partieron». Mi padre llamaba el águila a esa roca porque su forma recuerda a un águila con las alas abiertas. Continuó Miguel. «Cuando yo era niño, jugábamos a buscar tesoros cerca de ella». «¿Crees que tu padre escondió algo ahí?», preguntó Nahuel. «No lo sé, pero mi padre era un hombre cuidadoso. Si sospechaba algo sobre el banco». Los dos hombres se quedaron en silencio, mirando el fuego. Después de un momento, Nahuel habló. «Debemos volver a tu tierra y buscar ese lugar». «Pero hay guardias ahora», dijo Miguel. «Vi a 2 hombres vigilando cuando pasamos cerca ayer». «Los apaches sabemos cómo movernos sin ser vistos», respondió Nahuel con una leve sonrisa. «Iremos mañana en la noche». Al día siguiente, Tomás partió hacia Chihuahua con las pruebas que habían obtenido Carlos y Raúl. Miguel pasó el día aprendiendo sobre las tradiciones apache. Una anciana llamada Nina le enseñó cómo identificar plantas medicinales. Cuando el sol se puso, Nahuel reunió a Miguel y a 2 jóvenes guerreros, Esteban y Diego. «Es hora», dijo Nahuel. «La noche sin luna nos protegerá». Los 4 hombres se vistieron con ropas oscuras. Canelo quería ir, pero Miguel lo dejó con Nina. «Lo siento, amigo», le dijo al perro. «Esta vez no puedes venir». Caminaron durante 2 horas por senderos que solo los apaches conocían. Bajaron de la montaña sin hacer ruido. Cuando llegaron cerca de la propiedad de Miguel, Esteban trepó a un árbol para observar. «Hay 2 guardias», susurró al bajar. «Uno en la entrada principal y otro caminando alrededor de la casa». «¿Dónde está la roca con forma de águila?», preguntó Nahuel a Miguel. «En la parte trasera de la propiedad, junto al arroyo seco». Nahuel asintió y explicó el plan. Se acercarían por la parte del arroyo, donde los árboles daban más sombra. Diego distraería al guardia que caminaba mientras los demás llegaban a la roca. Se movieron como sombras entre los árboles. Miguel estaba impresionado por lo silenciosos que eran los apaches. Cuando llegaron al arroyo seco, Diego se separó del grupo. Poco después, escucharon un ruido que venía del lado opuesto de la propiedad. El guardia fue a investigar. «Ahora», susurró Nahuel. Corrieron agachados hasta llegar a la gran roca con forma de águila. La luz de las estrellas era suficiente para ver su contorno majestuoso. «Es aquí», dijo Miguel. «Mi padre decía que al mediodía, la sombra del águila señala siempre hacia un viejo mezquite». Miraron a su alrededor y vieron el árbol de mezquite a unos 20 pasos de distancia. «Tendremos que volver mañana al mediodía», dijo Nahuel. «Necesitamos ver hacia dónde apunta exactamente la sombra». Se escondieron en el bosque cercano durante toda la noche. Al amanecer, vieron a más personas llegar. Hombres con trajes medían el terreno y tomaban fotos. Javier Domínguez estaba entre ellos, dando órdenes. «Ya están planeando su hotel», murmuró Miguel con rabia. «Paciencia», le dijo Nahuel. «Pronto se irán para comer». Efectivamente, a eso de las 11 de la mañana, todos se fueron excepto los 2 guardias. A las 12 en punto, Miguel y Nahuel observaron cómo la sombra de la roca se extendía lentamente hacia el mezquite. «Mira», señaló Miguel. «La sombra toca exactamente la base del árbol». Esperaron hasta la noche para regresar. Esta vez trajeron palas.
Mientras Diego y Esteban vigilaban, Miguel comenzó a cavar en el lugar exacto donde la sombra había tocado el árbol. Después de un rato, su pala golpeó algo metálico. «Encontré algo», susurró Miguel emocionado. Con cuidado sacaron una caja de metal oxidada, pero bien sellada. La metieron en una mochila y regresaron rápidamente al campamento Apache. Al amanecer, todos se reunieron en la cabaña de Nahuel. Miguel abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontraron tesoros invaluables. Los documentos originales de la propiedad, fotografías de Rodrigo con los apaches durante la sequía y un diario escrito con la letra clara de su padre. «Mira», dijo Nahuel, señalando una entrada del diario. «Aquí habla de cuando Domínguez lo visitó por primera vez». Miguel leyó en voz alta. «Hoy vino un ejecutivo del banco. Me ofreció comprar mis tierras. Dijo que era para un proyecto agrícola, pero no le creí. Rechacé su oferta y se fue muy molesto». Pero lo más sorprendente estaba en el fondo de la caja, un pequeño USB. «¿Qué es esto?», preguntó Nahuel. «Mi padre tenía una grabadora pequeña», explicó Miguel. «La usaba para recordar cosas importantes». Tomás, que acababa de regresar de Chihuahua, conectó el USB a su computadora portátil. Todos escucharon en silencio. Era la voz de Rodrigo Reyes, y luego otra voz que Miguel reconoció como la de Javier Domínguez. «Le estoy ofreciendo un buen precio, señor Reyes. No venderé mi tierra. Pertenece a mi familia desde hace generaciones. Lo lamentará. Hay muchas formas de quitar una tierra a un viejo terco. Con o sin su permiso, esta tierra será nuestra». Miguel sintió lágrimas en los ojos al escuchar la voz de su padre, firme a pesar de la amenaza. Nahuel puso una mano en su hombro. «Tu padre era un hombre valiente», dijo, «y muy inteligente. Sabía que algo así podía pasar y dejó pruebas. Con esto, más lo que encontraron Carlos y Raúl, tenemos suficiente para denunciarlos», dijo Tomás. «La fiscalía no podrá ignorar evidencia tan clara». Miguel apretó el medallón de plata en su mano. «Gracias, papá», murmuró. «Sabías que encontraría el tesoro». Mientras Miguel y los apaches analizaban las pruebas encontradas, algo importante sucedía en San Lorenzo del Valle. Una camioneta blanca con el logo de un pequeño periódico digital se detuvo frente a la tienda principal del pueblo. Del vehículo bajó una joven mujer de pelo negro rizado y gafas redondas. Llevaba una mochila desgastada y caminaba con pasos rápidos y decididos. Se llamaba Lucía Mendoza. Tenía 29 años y trabajaba para La Verdad Desnuda, un pequeño periódico digital independiente. Lucía había escuchado rumores sobre un gran proyecto turístico que estaba desplazando a campesinos de sus tierras en la región. «Disculpe», preguntó a un anciano que estaba sentado en la plaza. «¿Conoce a un agricultor llamado Miguel Reyes?». Don Mateo la miró con desconfianza. «¿Para qué lo busca?». «Soy periodista», respondió Lucía mostrando su identificación. «Estoy investigando lo que está pasando con las tierras en esta zona». «Miguel ya no está aquí», dijo el anciano con tristeza. «El banco le quitó su tierra. Era la mejor de todo San Lorenzo, la tierra de su padre y de su abuelo. ¿Y dónde puedo encontrarlo ahora?». Don Mateo señaló hacia un taller mecánico. «Hable con Pedro Sánchez, es su amigo. Si alguien sabe dónde está Miguel, es él». Lucía caminó hacia el taller. Un hombre de mediana edad estaba trabajando bajo un viejo camión. «¿Pedro Sánchez?», llamó Lucía. Pedro salió de debajo del vehículo limpiándose las manos con un trapo. «¿Quién pregunta?». «Me llamo Lucía Mendoza. Soy reportera de La Verdad Desnuda. Estoy investigando sobre tierras que están siendo compradas o quitadas en esta región». Pedro miró a su alrededor, nervioso. «Aquí no podemos hablar. Venga a mi casa esta noche». Esa noche, en la pequeña casa de Pedro, Lucía escuchaba atentamente mientras él le contaba todo sobre Miguel y cómo el banco le había quitado su tierra con documentos falsos. «Mi amigo Miguel no es el único», explicó Pedro. «En el último año, 3 familias más han perdido sus tierras por supuestas deudas. Todas esas propiedades están cerca unas de otras, formando un gran terreno.
¿Y dónde está Miguel ahora?, preguntó Lucía, tomando notas en su libreta. Pedro dudó. No quería poner en peligro a su amigo. No puedo decirle exactamente, por su seguridad y la mía. Entiendo, dijo Lucía. Pero necesito hablar con él. Esta historia es importante. No se trata solo de Miguel, sino de un posible caso de corrupción que afecta a toda la región. Pedro vio sinceridad en los ojos de la joven periodista. Está en un lugar seguro. Es todo lo que puedo decir por ahora. Lucía asintió y le dio su número de teléfono. Si puedes contactarlo, dile que quiero ayudar. Pedro le ofreció quedarse en su casa, ya que no había hoteles en San Lorenzo. Lucía aceptó agradecida. A la medianoche, un ruido fuerte los despertó. Alguien había roto las ventanas de la casa. Pedro corrió a la sala y encontró una piedra envuelta en un papel. El mensaje era claro: deja de hacer preguntas o serán las últimas que hagas. ¿Ve lo que pasa cuando alguien intenta enfrentarse a ellos?, dijo Pedro mostrando el mensaje a Lucía. Tienen ojos en todas partes. Con más razón debemos hacer algo, respondió Lucía con determinación. Si recurren a amenazas es porque tienen miedo de que se sepa la verdad. Al día siguiente, Pedro salió temprano. Le dijo a Lucía que tenía que hacer un recado importante. En realidad, fue a un punto acordado donde podía dejar mensajes para los apaches. Escribió una nota explicando quién era Lucía y por qué quería hablar con Miguel. Esa noche, mientras Lucía revisaba sus notas en la casa de Pedro, alguien llamó suavemente a la puerta. Era una mujer apache llamada Lupe, la misma que trabajaba limpiando el banco. «Vengo por la periodista», dijo en voz baja. Pedro asintió. «Puedes confiar en ella, Lucía. Te llevará con Miguel». Lucía tomó su mochila y siguió a Lupe. Caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo, donde 2 hombres apaches las esperaban con caballos. «Tendremos que vendarte los ojos», dijo Lupe. «El camino a nuestro hogar debe permanecer en secreto». Lucía aceptó, aunque no sin cierta inquietud. Cabalgaron durante horas por senderos montañosos. Cuando finalmente le quitaron la venda, estaba en el campamento apache en la Sierra Tarahumara. Nahuel Águila Negra la recibió con formalidad. Después de escuchar sus intenciones, la llevó a una cabaña donde Miguel esperaba. «¿Tú eres la reportera?», preguntó Miguel con cierta desconfianza. «Sí, y quiero ayudarte a recuperar tu tierra». Miguel miró a Nahuel, quien asintió levemente. «Tengo pruebas», dijo Miguel, mostrándole la caja metálica y su contenido. «Mi padre sabía que intentarían quitarle la tierra y dejó todo esto, incluso grabaciones donde Javier Domínguez lo amenaza». Lucía examinó todo con ojos profesionales, tomando fotos con su teléfono. «Esta es una historia que todo México debe conocer», dijo, escribiendo frenéticamente en su libreta. «No se trata solo de tu tierra, Miguel. Es un caso de corrupción que afecta a toda la región. ¿Me permitirías contarla?». Miguel miró el medallón de su padre y luego a Lucía. «Sí, es hora de que todos sepan la verdad». Tomás regresó a la cabaña con noticias importantes. Había hablado con un contacto en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que estaba dispuesto a recibir la denuncia formal. «Se llama Ricardo Vega», explicó Tomás. «Es uno de los pocos fiscales que no se dejan comprar. Podemos ir mañana mismo». «Vamos juntos», decidió Lucía. «Mi presencia como periodista pondrá más presión. Si hacen esto público, será más difícil para ellos enterrar el caso». Miguel pasó esa noche preparándose. Con ayuda de Nahuel, organizó todas las pruebas: los documentos originales de la propiedad, las evidencias de la falsificación, el diario de Rodrigo y el USB con las grabaciones. No podía dormir, pensando en el día siguiente. Al amanecer, Miguel, Tomás y Lucía partieron hacia Chihuahua en la camioneta de Tomás. El viaje duró 3 horas por caminos de montaña. Miguel sentía una mezcla de nervios y esperanza. «¿Crees que nos creerán?», preguntó a Tomás mientras entraban a la ciudad. «Con estas pruebas, tendrán que hacerlo», respondió el abogado apache. La Fiscalía Anticorrupción estaba en un edificio gris en el centro de Chihuahua.
Después de pasar por seguridad, fueron conducidos a una oficina donde los esperaba el fiscal Ricardo Vega, un hombre de unos 50 años con expresión seria y ojos cansados. Tomás me dijo que tienen evidencia de un fraude, dijo Vega sin rodeos. Debo advertirles que he visto muchos casos similares que terminan en nada porque los poderosos siempre encuentran formas de evitar la justicia. Lucía dio un paso adelante. Esta vez es diferente, señor fiscal. Tenemos pruebas contundentes. Tomás puso sobre el escritorio los documentos originales y las copias de los falsos. Explicó las inconsistencias en las firmas y los sellos. Luego, Miguel mostró el diario de su padre donde había documentado las visitas de Domínguez y sus intenciones. Todo esto es muy interesante, dijo Vega revisando los papeles, pero podría no ser suficiente. Fue entonces cuando Miguel sacó el USB. Mi padre grabó a Javier Domínguez amenazándolo, explicó. Vega conectó el USB a su computadora. La voz clara de Rodrigo Reyes llenó la oficina, seguida por la voz amenazante de Domínguez. El fiscal escuchó con atención, su expresión cambiando visiblemente. Esto es evidencia directa de intento de fraude, dijo, ahora más interesado. Con esto podemos iniciar una investigación formal. Tomás también mostró las fotografías que Carlos y Raúl habían tomado en las oficinas del banco, donde se veían los planos del proyecto turístico y los correos comprometedores. Voy a asignar un equipo a este caso inmediatamente, decidió Vega. Pero debo advertirles, estas personas tienen conexiones poderosas. Deben ser cuidadosos. Después de presentar la denuncia formal, Lucía se fue directamente a trabajar en su artículo. Esa misma noche lo publicó en La Verdad Desnuda, con el título El robo de San Lorenzo. Cómo un banco y políticos corruptos intentan robar tierras ancestrales. El artículo incluía fotografías, copias de documentos y fragmentos de las grabaciones. Lucía había escrito con pasión, pero también con precisión, detallando cómo el Banco Nacional de México había falsificado documentos para quitarle la tierra a Miguel, y cómo esto era parte de un plan más grande para construir un complejo turístico aprovechando el acuífero subterráneo. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, el artículo se había vuelto viral. Otros medios más grandes comenzaron a hacerse eco de la historia. Periodistas de Ciudad de México llamaron a Lucía para entrevistarla. La televisión local envió reporteros a San Lorenzo. El Banco Nacional de México reaccionó rápidamente, emitiendo un comunicado donde negaban cualquier irregularidad y afirmaban que el préstamo de Rodrigo Reyes era legítimo. Javier Domínguez apareció en televisión local declarando que todo era un invento. Esto es una calumnia orquestada por campesinos ignorantes y periodistas sin ética, dijo frente a las cámaras. El Banco Nacional de México siempre ha actuado dentro de la ley, pero la evidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Cuando la grabación donde Domínguez amenazaba a Rodrigo se filtró en Internet, la opinión pública se volcó completamente a favor de Miguel. En San Lorenzo, los vecinos comenzaron a hablar. Otras familias que habían perdido sus tierras en circunstancias similares se acercaron a la fiscalía. Don Mateo organizó una reunión en la plaza del pueblo donde contó cómo Rodrigo Reyes había ayudado a la comunidad durante años. Grupos de defensa de derechos indígenas y campesinos organizaron manifestaciones frente a las oficinas del banco en varias ciudades. En Ciudad Juárez, cientos de personas se reunieron con carteles que decían: «La tierra es de quien la trabaja», y no al fraude bancario. El caso comenzó a afectar la imagen del banco a nivel nacional. Sus acciones cayeron en la bolsa de valores. Los inversores internacionales del proyecto turístico empezaron a preocuparse por la mala publicidad. Miguel, desde el campamento Apache, seguía todo a través de la computadora de Tomás. No podía creer cómo su historia personal se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Nahuel una noche. «Su lucha ahora es la lucha de muchos». Miguel asintió, apretando el medallón de plata entre sus dedos. La justicia estaba cada vez más cerca. La presión pública dio resultado. Una semana después de la publicación del artículo de Lucía, el fiscal Ricardo Vega llamó a Tomás con noticias importantes.
Hemos conseguido las órdenes de arresto, dijo Vega por teléfono. Javier Domínguez, el notario Felipe Vargas y 2 funcionarios municipales serán detenidos mañana al amanecer. Tomás corrió a contarle a Miguel, quien no podía creer que finalmente estuviera sucediendo. ¿De verdad? ¿Van a arrestarlos?, preguntó, con una mezcla de alegría y asombro. Sí, Miguel. La evidencia era demasiado clara para ignorarla. La fiscalía actuará mañana. Lucía, que había regresado al campamento Apache después de recibir más amenazas, también estaba emocionada. Debemos estar ahí para documentarlo, dijo, preparando su cámara. El pueblo necesita ver que la justicia existe. A la mañana siguiente, 3 patrullas de la Policía Federal se detuvieron frente al lujoso edificio de apartamentos en Ciudad Juárez donde vivía Javier Domínguez. Eran las 6 de la mañana. Lucía y Tomás esperaban en la acera de enfrente, junto con otros periodistas que habían sido alertados. Domínguez salió vestido con un elegante traje gris, como si fuera a trabajar normalmente. Su rostro mostró sorpresa cuando los agentes federales se acercaron. Javier Domínguez queda detenido por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa, dijo uno de los agentes. Las cámaras captaron el momento en que le ponían las esposas y lo subían a una patrulla. Domínguez vio a Lucía filmando y le lanzó una mirada de odio. «Esto es un error, soy inocente», gritó mientras lo metían al vehículo. «El banco responderá por mí». En ese mismo momento, otros agentes arrestaban al notario Felipe Vargas cuando intentaba cruzar el puente internacional hacia El Paso, Texas. Había comprado un boleto de avión a Miami y planeaba escapar. «Pensé que podría irme antes de que todo explotara», confesó Vargas a los agentes mientras lo esposaban. «Domínguez me dijo que falsificara esas firmas. Me pagó 50,000 pesos. Los 2 funcionarios municipales fueron arrestados en sus casas. Uno de ellos, Ernesto Mendoza, director de Desarrollo Urbano, intentó destruir documentos cuando los agentes llegaron, pero no tuvo tiempo. Miguel seguía todo desde el campamento Apache a través de las noticias y los mensajes de Lucía. Cuando vio la imagen de Domínguez esposado, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Mi padre puede descansar en paz ahora», dijo a Nahuel, con lágrimas en los ojos. Los 4 detenidos fueron llevados a la fiscalía para declarar. Al principio todos negaron las acusaciones, pero cuando los enfrentaron con las evidencias, comenzaron a culparse unos a otros. «Todo fue idea de Domínguez», dijo el notario Vargas durante el interrogatorio. «Él me dio los documentos ya preparados. Solo tenía que poner mi sello». Domínguez, al verse acorralado, decidió hablar para conseguir un trato. «El banco sabía todo», confesó. El proyecto del complejo turístico estaba aprobado desde arriba. Las tierras de Reyes y otros agricultores eran necesarias porque están sobre un acuífero que provee agua dulce de excelente calidad. Un hotel de lujo necesita mucha agua. Ernesto Mendoza, el funcionario municipal, reveló más detalles. El plan era desplazar a varios agricultores para crear un complejo turístico enorme. Habría un campo de golf, lagos artificiales y villas de lujo. Los políticos locales recibirían acciones en el proyecto a cambio de los permisos. Estas confesiones fueron filtradas a la prensa. El escándalo creció aún más. El Banco Nacional de México, viendo cómo su reputación se desmoronaba, emitió un nuevo comunicado. Tras una investigación interna, hemos descubierto que algunos empleados actuaron por cuenta propia, violando nuestras políticas éticas. El Banco Nacional de México no tolera la corrupción y colaborará plenamente con las autoridades. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas al señor Miguel Reyes y a cualquier otra persona afectada. 3 días después del arresto de Domínguez, Miguel recibió una llamada del fiscal Vega. «Señor Reyes, el juez ha ordenado la devolución inmediata de su propiedad», le informó. Además, el banco ofrece una compensación de 1 millón de pesos por los daños causados. Miguel no podía hablar. La emoción le cerraba la garganta. «¿Miguel? ¿Está usted ahí?», insistió Vega. Sí, estoy aquí», logró responder. «¿Puedo volver a mi casa entonces?».
Puede volver hoy mismo si lo desea. La propiedad ya está libre de guardias. Es suya otra vez. El juez del caso también ordenó investigar otros casos similares en la región. 3 familias más recuperaron sus tierras en las semanas siguientes. El proyecto turístico fue cancelado definitivamente. Un mes después de los arrestos, el gobierno estatal organizó una ceremonia pública en San Lorenzo del Valle. El gobernador mismo asistió para reconocer oficialmente a la comunidad apache por su ayuda en resolver el caso. Los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara son parte fundamental de nuestro estado, declaró el gobernador. Nos comprometemos a revisar y respetar sus derechos territoriales. Lucía Mendoza recibió un Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Su pequeño medio digital, La Verdad Desnuda, recibió tantas visitas que tuvo que ampliar su servidor. Periodistas de todo el país querían trabajar con ella. Pero para Miguel, el momento más importante fue cuando pudo regresar a su casa con Canelo. El perro corrió feliz por los campos que pensó que nunca volvería a ver. Miguel se arrodilló y tocó la tierra, su tierra, sintiendo que finalmente había hecho justicia a la memoria de su padre. 6 meses después, San Lorenzo del Valle lucía muy diferente. La primavera había llegado, y con ella, nuevas flores y cultivos cubrían los campos que una vez estuvieron en peligro de convertirse en un hotel de lujo. Miguel Reyes estaba en su huerto, enseñando a un grupo de niños cómo plantar tomates. Ya no trabajaba solo como antes. Su experiencia lo había cambiado profundamente. Así, con cuidado, explicaba Miguel a los pequeños. La planta debe quedar derecha y la tierra bien apretada alrededor. Una niña de unos 8 años levantó la mano. Señor Miguel, ¿por qué hay tantas clases diferentes de plantas juntas? Buena pregunta, Lupita, sonrió Miguel. Nahuel me enseñó que cuando diferentes plantas crecen juntas, se ayudan entre sí. Algunas espantan a los insectos que se comerían a las otras. Canelo, fiel como siempre, dormitaba bajo un árbol cercano, ya acostumbrado a las visitas diarias que recibía la granja de Miguel. Después de recuperar su tierra, Miguel había decidido usar parte del dinero de la compensación para crear la Fundación Rodrigo Reyes. Su propósito era ayudar a pequeños agricultores a proteger sus tierras y enseñar técnicas de agricultura que no dañaran la tierra. El huerto donde estaban ahora era comunitario. Miguel había dedicado 1 hectárea de su propiedad para que familias del pueblo pudieran cultivar sus propios alimentos. Cada familia tenía un espacio asignado y todos compartían herramientas, semillas y conocimientos. Pedro Sánchez llegó con su camioneta cargada de tubos de riego. «Miguel, ya traje lo que necesitábamos para el sistema de agua», gritó desde lejos. «Excelente», respondió Miguel levantándose. «Niños, vayan a ayudar a don Pedro a descargar. Con cuidado». Los niños corrieron hacia la camioneta, emocionados por participar. «Este sistema va a ayudar mucho», comentó Pedro mientras descargaban. «El diseño de Nahuel es muy ingenioso. Usa menos agua, pero llega a más plantas». La relación entre la comunidad apache y los habitantes de San Lorenzo se había fortalecido enormemente. Nahuel visitaba regularmente para compartir conocimientos tradicionales, y los niños del pueblo recibían clases sobre la cultura apache y aprendían a respetar las tradiciones indígenas. En el centro de San Lorenzo, Tomás había abierto una pequeña oficina legal donde ofrecía asesoría gratuita a campesinos e indígenas. Ya había ayudado a otras familias a recuperar tierras que fueron tomadas fraudulentamente. Esa tarde, Miguel caminaba por el pueblo cuando vio un grupo de jóvenes reunidos en la plaza. Lucía Mendoza estaba en medio de ellos, explicando cómo usar una cámara para documentar eventos importantes. «La verdad necesita testigos», decía Lucía con pasión. «Ustedes pueden ser los ojos de su comunidad». Lucía no se había olvidado de San Lorenzo. Visitaba frecuentemente para dar talleres de periodismo a los jóvenes, enseñándoles a documentar sus historias y defender sus derechos a través de la información. «Miguel», lo saludó cuando lo vio pasar. «Ven, cuéntales cómo el periodismo ayudó en tu caso». Miguel se acercó al grupo y habló brevemente sobre cómo el artículo de Lucía había cambiado todo.
Antes pensaba que la justicia no era para gente como nosotros, confesó. Ahora sé que si luchamos juntos y contamos la verdad, podemos ganar. Al atardecer, Miguel regresó a su casa. El medallón de plata que había pertenecido a su padre ahora colgaba en su cuello, recordándole todos los días el valor de la generosidad y la justicia. La caja metálica con los documentos y el diario de su padre estaba en un lugar de honor en su sala, donde cualquiera podía verla. Como era costumbre desde hace generaciones, Miguel se sentó en el portal de su casa para ver la puesta de sol. Pero ya no estaba solo como antes. Nahuel había venido con otros 3 apaches para una reunión sobre el nuevo proyecto de conservación de agua. Pedro estaba allí también, junto con doña Guadalupe y don Mateo. Mi padre estaría muy feliz de ver esto, dijo Miguel, mirando a sus amigos. Gente de San Lorenzo y apaches sentados juntos, planeando el futuro. Rodrigo siempre supo que este día llegaría, respondió Nahuel. Por eso guardó esas pruebas, por eso protegió esta tierra. Don Mateo, el anciano del pueblo, asintió lentamente. La tierra de Miguel ya no es solo suya. Se ha convertido en un símbolo para todos nosotros. Y pronto tendremos más buenas noticias, añadió Tomás. El caso de los López va por buen camino. Creo que recuperarán su parcela el próximo mes. La conversación continuó mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. Hablaron de nuevos proyectos, de los niños que estaban aprendiendo a cultivar, de las familias que ahora tenían comida fresca gracias al huerto comunitario. Canelo dormía tranquilo a los pies de Miguel. De vez en cuando, el perro abría un ojo y miraba a su alrededor, como asegurándose de que todo estaba bien, que todos estaban a salvo. Cuando los invitados se fueron, Miguel se quedó un momento más en el portal. Sacó el puñado de tierra que había guardado en aquella bolsita cuando pensó que perdería su hogar para siempre. Lo esparció en una maceta donde crecía una pequeña planta de chile. «Ya no necesito llevarte conmigo», murmuró. «Ahora sé que esta tierra siempre será nuestra». Miguel miró hacia el cielo estrellado una última vez antes de entrar a su casa. El viento soplaba suavemente desde el oeste, moviendo las hojas de los árboles que su padre había plantado. Por un momento, Miguel sintió que podía escuchar el silbido familiar de Rodrigo Reyes entre los maizales. No era tristeza lo que sentía, sino paz y gratitud. La tierra de Miguel había encontrado su destino, ser un hogar no solo para él, sino para todos los que creían en la justicia y el poder de la comunidad.